I warit matisha ukunam puhusmao I hundri año hararo siasmak monunga puhamunam I hundri yanjik kenika chuasaram de warit matisha kirisukar hakeamu amin armiayi nunis dukka poit wahau armiayi tramuna isha ain hindiero inekar hu yumikamur chamnyawete hu nunga huka siasmak mawite iturkach min tamonom oksi puhuawite nuna tinga ikene kachuit hiturgait warit matisha nunga siasmak mauka sarke trasande isha yamei hu hirur kirwiakor estado yamei kya umikta chicham tusar puhurhi. Presentamos este problema al gobierno regional, del gobierno regional llevamos al Congreso de la República. Ahí, cuando llegamos en el Congreso de la República, notamos que no le estaban dando mucha importancia y empezamos a movilizar para defender nuestro derecho. Entonces le decimos nosotros al Estado, Estado, mira lo que está haciendo la empresa. Ustedes lo que han firmado este convenio, ahora nos están matando, nos están contaminando estas aguas. Ayo que no monitor tagak mawahi no na lote 192 no tora na takatora hi como monitor na vigilante vigila hi trasar no monitor takatri tausam da iseno kada na batería mo na uri ma hia hi derrame arun sukto sar no iti takatri. A nosotros, el pueblo, nos dan potestad para ver, para que no haya más contaminación, para, más mejor dicho, para reportar si hay derrame, todo para reportar, ver este lote y ahí estamos con mi compañero. Huni nen mimi no huni de mikas pangir ka ya no anga ko wa terus amda huni drong nen mimi kira dong dong. Un monitor ambiental asumió esta responsabilidad de corazón para que sea vigilante del territorio de las comunidades. Por eso es muy importante
los monitores ambientales, porque tenemos confianza en nuestros propios jóvenes, no en las instituciones de parte del Estado. Han hecho una barrida dentro del lote, ahí es que hemos conseguido. De esa manera la hacemos mirar al mundo para que el Estado o la empresa asuma su responsabilidad. Yamaisha isha uchine kamu barit matisha. Juga macari ukara mon histin to sar kusmau awal. Tramuna monitor yamaisha noite irut kamu barit matisha. Yaktano puhamunam pariksha kirisu karon nianga his in barit matisha irut kahundruitin papi kuptur matai nianga isha wakesrik. Inyo warit matisha nuimet kamu puhuinya no papi hiturar nuyanga isha papi huni sende estado mikta tosar no chicham hai puhuri. Una vez que los monitores ambientales mandan la información, mandan el material, las fotos, los videos, las coordenadas, hay que utilizar esta información, ¿no? y hacer que llegue a las entidades competentes. Entonces quizás esa es la parte más importante del proceso, porque lo que importa es que se haga algo con esas denuncias ambientales que se vienen realizando, ¿no? Entonces siempre se copian en los correos a OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Se copia también a la empresa titular del lote en cuestión, donde ha ocurrido el impacto. Y se copian evidentemente a las federaciones y a los asesores para poder hacer seguimiento, ¿no? En este correo se explica rápidamente qué ha sucedido, dónde ha sucedido, cuándo ha sucedido, cuáles son los impactos directos, cuáles son los indirectos. Además, se adjuntan las evidencias visuales, se coloca la localización y el georreferenciamiento. El georreferenciamiento y las coordenadas son parte fundamental de las denuncias ambientales, ¿no? Para localizar exactamente el punto en el que ha ocurrido el impacto o el derrame. Para ello, el uso de plataformas con imágenes georreferenciadas es un instrumento súper útil, porque nos muestra no solamente el estado actual del lugar, sino también su evolución en el tiempo, ¿no? A partir de estos programas es posible ver cómo se abren focos de deforestación, cómo se abren carreteras ilegales, o como en el caso de derrames que ocurren en el río, se puede ver la expansión día a día, semana a semana, de impactos significativos en las cuencas amazónicas. Aquí ellos eliminaron a la cocha prácticamente con petróleo. Le botaron acá como una ley ambiental en un momento. Han hecho lo que quería el mismo Estado peruano. Les facultaba para que le haga este tipo de impacto, para que pueda matarle a nuestros mares tierra, a nuestros coches que nosotros de ese coche alimentamos como nativos que somos. Y ellos se comprometieron a remediar, o sea, sacarle al petróleo en su totalidad. Pero no ha sido así. Esto nos preocupa hasta ahorita a nosotros, que el Estado se compromete y nunca cumple con sus compromisos que tiene, a pesar que hemos firmado actas y actas. Transcurso de hace más de 9 años, 10 años, que sigue flotando el petróleo. No se ha hecho al 100% la remediación como es mencionado. No es casualidad que la palabra remediación esté tan presente
en la voz de los monitores ambientales de las federaciones indígenas, porque por muchos años, por muchas décadas, ha habido una confusión en torno a lo que es la limpieza de sitios contaminados, impactados y la remediación. La limpieza, como su nombre lo dice, es un primer momento de lo que se espera que las empresas responsables hagan con derrames o con contaminación en territorio, cuerpos de agua, ¿no? Pero la remediación va más allá porque trata, como su nombre lo dice, de remediar un sitio, ¿no? Partiendo del entendimiento de que nunca un sitio va a quedar como estaba antes, ¿no? Eso también hay que dejarlo claro. Lo importante es que se hagan estudios previos, planes de rehabilitación serios, ¿no? Y llegar a la mejor técnica que posibilite esta remediación que tanto buscan las federaciones. Le estamos presionando al Estado para que remedie, pero anteriormente pues no estaban remediando, sino estaban tapando los sitios de derrames que están llenecitos de petróleo crudo en las cochas. Fácilmente agarraban sus maquinarias, su tractor, con ese han empezado a rellenar así, rellenar con tierra. Ellos han dicho que supuestamente así están remediando. Pero para nosotros, a nuestra forma de pensar, no están remediando, sino que están tapando esas contaminaciones. Teníamos tierra superficial, bosque, no hemos cavado ni 20 centímetros. Empezamos a ver la presencia de hidrocarburos que se está flotando ahorita dentro del lodo. A ella acá netamente todo contaminado. ¿Quién está consumiendo? Animales, pescado y más otras cosas. Esta planta también igualito, si está mezclado de hidrocarburo, no se puede crecer bien, normal, como era antes. Están creciendo, pero contaminado. Entonces, ¿cómo podemos consumir nosotros? ¿Dónde? Aquí cuando venimos a montear, ya conocemos quebrada, no tomamos. Mira. Aquí también salió, allá también salió. Ella acá todo estaba hidrocarburo. Mira, ¿cuántos metros profundidad está aquí? Hasta aquí. Sí están. Como achuares, a veces nuestras madres se van a hacer pesca para que puedan comer, pero ahorita así como está contaminada la quebrada, no pueden hacer eso. Por el agua existimos todos, con todos los animales, los peces, animales del monte. Pero eso vienen a matar pues fácilmente la empresa, sin respetar esos derechos del agua, ¿no? Yang juga inga kumbania ke manga pinggir kawas tam jauh yahi ya ingrat jauh yahi trasya ikya hirminyo yahi tramuna yameikya isha hirur kirweakor yameikya huchi cham umikta tosar umimdik korpuhahi yameikya trasam de yameikya estado ka inga yameisha ma federación din irut kamu hundritin yameikya umikta hai tusa no chicham hai yameikya hiki urwe hai tusan tai
nosotros cumplimos porque se han nombrado el pueblo para ser monitor ambiental y sí, nosotros pues decimos, tienen que cumplir nuestros derechos. Hemos asumido voluntad, compromiso, gran compromiso, cómo podemos defender a nuestro territorio y más que todo nuestros pueblos indígenas. No vamos a quedar con los brazos cruzados, siempre estaremos luchando.